Durante más de 10 años estuve fumando cachimba a diario y a día de hoy es la segunda vez que lo he conseguido dejar y hace 3 meses que lo dejé y esta va a ser la definitiva. Te voy a contar cómo fue la primera vez, cómo lo conseguí y por qué se produció esa recaída y por qué ahora lo he vuelto a dejar y cómo lo he hecho. Qué cosas veo yo, por qué lo he decidido hacerlo así, ya sea que fumes cachimba, que fumes tabaco o tengas cualquier otro vicio de estos. Soy David Selices, entrenador personal desde hace más de 3 años. Estos 3 años he podido ayudar a más de 150 personas a conseguir perder 5, 10, 15, 20 kilos, gran cantidad de peso, pero sobre todo instalando unos hábitos, tanto de alimentación como de entrenamiento, que sean duraderos en el tiempo para que no tengas que estar siempre a dieta. Haces una dieta unos meses, bajas, lo dejas los hábitos, vuelves a lo de antes, cuando te ves mal otra vez la vuelves a hacer y así continuamente. Entonces, lo primero que voy a hablar, si dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver este vídeo de dejar los vicios para que tú me ayudes a bajar de peso? Los vicios al final están ligados y tienen mucho que ver con el tema de los hábitos. Al final, cuando tú tienes vicios, te hacen dependiente de ellos, que es lo que me ocurría a mí. Yo, por ejemplo, como trabajo desde casa, pues aunque la cachimba, bueno, hay gente que es mejor, que es peor que el tabaco, da igual, sea lo que sea, acaba siendo un vicio y es algo perjudicial para tu salud. Entonces, lo que ocurría es que yo por la mañana me podría hacer una cachimba y luego a lo mejor por la tarde o por la noche hacía otra. Entonces al final ya tenía un ritmo que 1 o 2 veces al día me hacía esta cachimba. Entonces, ¿qué ocurría? Que yo, como trabajo desde casa, pues podía hacer la cachimba mientras trabajaba. Entonces, cuando se acababa esa cachimba, que al final pues tiene unos carbones, se consumen y ya está, y ya no puedes seguir fumando en esa sesión. Entonces, después, ¿qué ocurría? Que me daba mucha pereza. Luego ya el día estaba muy pesado, mucha pereza. ¿Y esto qué ocurría? Que lo que estaba haciendo es que me hacía replantearme mis propios hábitos. Si tú te habías propuesto, ya sea a nivel profesional, crear 5 vídeos, atender a 10 clientes, responder estos mensajes, una lista de cosas, había veces que ahí me daba muchísima pereza y me dificultaba completar todas las tareas que me había propuesto. A nivel de entrenamiento no tenía problema porque yo siempre que me levanto voy a entrenar y es lo primero que me quito del día, pero sí es verdad que también te hacía dependiente. A lo mejor tú estás fuera de casa y ya tienes un hábito que a lo mejor por la noche siempre te fumas esta cachimba o por la tarde o lo que sea, y a lo mejor tú estás fuera, ya sea con tu familia, con amigos, con quien sea, y tampoco estás disfrutando de todo, del proceso, de ese momento en el que estás, porque estás pendiente de que te toca fumar. Entonces sí es verdad que no tiene tanto vicio como puede ser el tabaco, que también te lo haces en un momento y te fumas el cigarro, o otro tipo de drogas que esa no he probado en mi vida, entonces ahí no puedo hablar. Entonces eso es lo que ocurría, que sobre todo al final te da mucha más pereza y te hace dependiente de algo. Entonces al final, si tú eres dependiente de algo, cuando tú quieras instalar un nuevo hábito, esa disciplina que necesitas para conseguir instalarlo y para cumplirlo te va a ser mucho más difícil, porque al igual que tú no puedes controlar el vicio de decir ahora sí fumo, ahora no fumo, igual que no puedes controlarlo, te va a dificultar también que seas capaz de controlar si vas al gimnasio o si comes bien o comes mal. Entonces por eso al final decidí dejarlo. La primera vez lo hice porque muchos mentores que yo escucho a la hora pues que te ayudan para todo el tema de mentalidad, de cómo construir tu negocio, estrategias y demás, ya siempre me habían comentado y siempre decían que era muy importante dejar todos los vicios, que si no tienes vicios al final te va a dar esa fortaleza mental, que cualquier cosa que después quieras instalar en tu vida te va a ser mucho más sencillo, porque no eres dependiente de nada. Al final eres capaz de controlar tu mente y ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer lo otro, pero no eres dependiente de un vicio. No tengo que ir a casa, no puedo hacer eso porque me apetece fumar, o ya sea el tabaco, el alcohol, todos estos tipos de vicios. Entonces, la primera vez escuchando a esta persona, ya tu propio cerebro te va tirando señales. Y cuando tú estás mejor fumando una cachimba, te dice, lo deberías dejar, esto es malo para la salud, pero tú sigues, pero al final ya te vas haciendo preguntas, joder, lo tengo que dejar, te empiezas a sentir un poco incómodo. ¿Qué ocurre? Que al final ya te planteas, venga, lo tengo que hacer. Y esto ocurre porque estás metiendo información en tu cerebro de algo que quieres hacer.
Por ejemplo, si yo ya quería dejar de fumar cachimba, pues ya sabía que a nivel de salud no era bueno, que a nivel de, al final de un negocio, para tener buenos hábitos, para tal, no era bueno tampoco. Entonces son muchas cosas que no son buenas, que te hacen replantearte y decirte, joder, tengo que dejarlo. Y por eso pasa al final a tu cerebro a mandarle señales y las de que tienes que dejarlo, que no te sientes tan bien y demás. Entonces esta vez lo conseguí dejar, pero después lo que ocurrió que, bueno, pues, llegó el verano y en esta época pues era más probable quedar con los amigos y hacer una cachimba y demás. Entonces al final me entró en mi mente un pensamiento de, bueno, si en vez de quitarlo todo, por no hacer todo o nada, te fumas una a la semana, no pasa nada, joder, una a la semana, en vez de 14 que estabas haciendo, por hacer una a la semana no pasa nada. Vale, entonces yo intenté hacer una a la semana y lo que ocurrió que al final era una y a mí me pedía otra, y yo lo vendí, todo lo que tenía en casa lo vendí, ya no podía fumar en casa y al final acaba yendo a casa de un amigo, no solo por verle, sino más también porque era el vicio de fumarte una cachimba. Entonces empecé 2, 3, tal, hasta que al final otra vez volví. Y bueno, desde esa vez que lo dejé hasta ahora que lo he vuelto a dejar, a lo mejor han pasado un año más o menos. Y esta vez volví a meter información correcta de que yo al final consumo a diario, tema de podcast, vídeos, libros, todo esto que otra vez me hizo replantearme dejarlo. Y la forma en lo que lo hice, lo primero, tienes que eliminarlo, tienes que hacerlo difícil, ¿vale? Al final, bueno, quien no sepa qué es la cachimba, ya lo explico algunas veces, depende de quién vea mis vídeos, pues al final la cachimba es como vapor de agua con sabores y tal, que pones unos carbones y demás. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue ponerlo a la venta. Cogí y lo vendí. Entonces ya en casa no tenía nada, ¿vale? Si vosotros queréis dejar de fumar o dejar el alcohol, un ejemplo, si tenéis estos vicios, lo primero que tienes que hacer es eliminarlo de tu casa. En tu casa ya no tiene que estar, tiene que ser difícil. Al menos que ya tengas que ir a comprarlo. Y lo segundo, si por ejemplo tus amigos cuando quedas o hacéis planes de ir a teterías, que es donde se suele fumar cachimba o sitios así, pues yo lo que hice fue eliminar eso también. Yo quedaba también mucho por las tardes con un amigo que fumamos una cachimba, veíamos el fútbol, lo que hiciese falta, pues ese plan directamente le eliminé. Ya no hacía ese plan, porque tienes que hacerlo lo más difícil posible, sobre todo al principio. Ahora mismo me da más igual. A día de hoy ya llevo enero, febrero y marzo, que estamos acabando, ¿vale? Y me da igual, nada más que no tengo mono ni nada y estoy muy contento de haberlo dejado, estoy orgulloso. Entonces, sobre todo hacerlo difícil, no tenerlo en casa. Hacerlo difícil, llegar a ello. Si tú solías quedar para hacerlo, pues deja de quedar para ello. Y al final lo que utilicé al principio fue una hoja en la cual hacía un checklist. ¿Qué significaba? Lunes, tal, y yo ponía un tic si no lo haces. Entonces, como yo no fumaba, pues iba poniendo tics. Al principio, pues esto mola, porque vas poniendo tics y te reconforta, por así decirlo. Después ya llega un momento que dejé de poner los tics porque ya no me hacía falta. Entonces es muy importante que al principio, de forma consciente, ¿vale? Los primeros 21 días, se suele decir, seamos conscientes y tenemos que estar muy pendientes de no hacerlo, ¿vale? Porque te va a costar. Y si al principio, en una semana de 7 días, un día lo haces, pues no pasa nada, joder. Antes lo hacías 14 veces, un ejemplo. No pasa por hacerlo nada una vez. Lo único que tienes que hacer es que si lo haces una vez, no se repita una segunda de forma continua. Es decir, si yo fumo hoy, esta noche no puedo hacerlo, mañana tampoco, porque si repites otra vez ese hábito, lo que va a hacer es que otra vez vas a tirarlo todo por la borda, otra vez vas a volver a fumar y lo vas a dejar. Entonces, por eso muchos he escuchado, y yo no los he leído, que hay libros de autoayuda que te lees el libro y dejas de fumar. ¿Por qué? Porque metes información a tu cerebro, ¿vale? Y esta información pasa al subconsciente, y en la parte subconsciente del cerebro es la que se encarga de tomar las decisiones. Entonces te envía después decisiones, ¿vale? Acciones que van directas a que no te sientes bien, que la acabas dejando, te lo replanteas y por eso acabas dejando de fumar leyendo un libro, que la gente dice, hostia, voy a leer un libro y voy a dejar de fumar. Pues esto es así. Ya haré un vídeo más adelante que es más complejo de cómo controlar tu mente y cómo, si quieres instalar unos hábitos y demás. Entonces, de esa manera conseguí dejarlo.
y a día de hoy ya llevamos 3 meses. Puedes pensar, joder, es poco, tal, pero ahora mismo la fortaleza mental que tengo, que no tengo necesidad de volver, y sobre todo ya sé lo que me ocurrió en el pasado, que lo que me hizo fue recaer y volver a ello, pues ahora mismo ya sé lo que no tengo que hacer para no volver a ello. Obviamente lo tengo muy claro, en mi casa lo he vendido todo y prácticamente en mi día a día yo ya no veo a gente fumando cachimba ni nada, incluso en redes sociales, si seguía alguna tetería y sitios donde se puede fumar cachimba he dejado de seguirlos, porque es algo que a mí no me interesa, no quiero saber nada de ese mundillo y es algo que me he desapegado, ya no quiero saber nada con todo lo que tenga que ver con el mundo de las cachimbas. Entonces, si tú te estás replanteando tema de dejar de fumar, de dejar el alcohol, todo esto te lo estoy contando porque todo esto te influye directamente a la hora de instalar nuevos hábitos. Puedes pensar que no, pero todo el tema de tener vicios, al final te hace dependiente de ello y tienes una fortaleza mental mucho menor, ¿vale? Tienes, por así decirlo, una debilidad mental a la hora de querer instalar un nuevo hábito que a ti te cuesta, como puede ser ir a entrenar si no estás entrenando, o cuidar la alimentación si no la estás cuidando, que son los dos pilares fundamentales que necesitamos si queremos bajar de peso. Entonces es muy importante, sobre todo por tu salud, que si quieres fumar o quieres beber o cualquier cosa y quieres conseguir bajar de peso y perder grasa, a ver, poco a poco. No voy a ser yo el que te diga que no lo hagas, pero yo te digo mi punto de vista, ¿vale? Que creo que es el mejor y lo que a mí me ha funcionado para conseguir el cambio físico. Entonces, es muy importante conseguir dejar esos vicios, ya sea por tu salud, porque no creo que nadie fume por gusto. Yo no he fumado nunca tabaco, lo he probado alguna vez y está asqueroso, entonces no creo que nadie fume por gusto. Además, tú preguntas a alguien que fuma tabaco y te dice que está asqueroso, pero al final es el vicio, estás enganchado. Y beber, pues depende. Una cosa es que te bebas alguna copa y otra que bebas todos los días. Entonces no es por darte un capricho, es porque eres un alcohólico. Alcohólico o alcohólica. Entonces por eso, al final dejar estos vicios, lo que te va a dar es mucha más energía, ¿vale? Cuando he dejado de fumar he conseguido mucha más energía. ¿Por qué? Porque ahora no tengo ese vicio y una vez que tú dejabas de fumar, pues te daba mucha pereza todo. Pues ahora tengo mucha más energía, tengo mucho más tiempo, porque ya no dependo de tener que fumar, tengo mucho más tiempo, más claridad mental y te sientes orgulloso y los cambios es drástico, totalmente. Si al final tú te habías propuesto que llevas 10 años fumando cachimbas y ahora directamente lo has dejado, pues el cambio es muy grande. Entonces, por esto es súper importante. El vídeo de hoy lo quería hacer de esto, de al final cómo conseguir dejar esos hábitos. Si tienes alguna duda exactamente del hábito que tú estás haciendo y cómo lo puedes romper o cualquier cosa que necesites, ya sabes que sígueme en mi cuenta de Instagram, @soydavidseilices, y ahí me puedes comentar tu situación, si has tenido cualquier duda o el último vídeo que has hecho, David, yo no he entendido esto, o cómo lo podría aplicar directamente a mi caso, cualquier cosa, me puedes preguntar por ahí. Y suscríbete en este vídeo en este canal de YouTube para poder enterarte de todos los vídeos que yo subo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Muy importante conseguir dejar esos vicios, porque eso lo que te va a hacer es acercar, ¿vale? Y te vas a ganar autoconfianza en ti mismo para conseguir instalar nuevos hábitos, ya sea de entrenamiento o de alimentación, que es lo que te está fallando para conseguir tu cambio físico. Hasta aquí el vídeo de hoy. Chao.